Con el Señor. Amén. Dios es bueno todo el tiempo, porque estamos reunidos en la congregación de los santos para poder alabar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y es una suficiente motivo para poder expresar la gratitud que tenemos a nuestro Dios. Darle gracias a Dios en todo por todo, porque Dios ha sido bueno y para siempre es su misericordia. Amén, hermanos. La palabra del Señor predicada a los santos para la edificación del cuerpo de Cristo, para una iglesia que se nos es llamada a cumplir un propósito, una misión, una comisión. A una iglesia que debe expresar la sabiduría de Dios. Y Dios desea una iglesia que tenga el conocimiento. Amén, hermanos. Dios no quiere una iglesia que desconozca de los principios bíblicos y de las leyes y los mandamientos. Dios desea una iglesia con sabiduría. La Escritura Efesios 3:10 dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales. ¿Cómo está la iglesia hoy? ¿Cómo está la iglesia sabia? Amén, aquí está la iglesia sabia. Decimos a los hermanos del canal ampliando los conocimientos, bendecimos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y sea bendecida la congregación. Amén, hermanos. Amén. Envía a mi abuela a decir que ahorita no estaba aquí. Sea bendecida la congregación. Amén. La iglesia de los santos, de los vivos. Ok, quiero compartir en el tiempo establecido un mensaje que vaya a llegar a su conciencia. La Escritura de Santiago nos dice: sea hacedores de la palabra, no tan solamente oidores. Se nos demanda como creyentes, hermanos, que cuando escuchamos el consejo es para ponerlo por obra. Amén, hermanos. No salga usted en esta noche vacío. Salga con su depósito lleno para poder vivir conforme a las Escrituras. Ok, oremos. Padre Celestial, gracias por esta noche, bendito Padre, por el consejo de tu palabra, por la misericordia, por las bendiciones, por la vida, por los alimentos, por todo te damos gracias, Padre, por la Escritura, dando gracias a Dios, para la gloria de Dios, Padre. Bendecimos la iglesia, Padre, que sean suplidas sus necesidades, conforme a tus riquezas y gloria, Padre. Bendito Padre Celestial, que la alianza del Espíritu Santo nos ilumine para poder expresar la sabiduría y el consejo de la palabra de Dios. Amén, hermanos. Bueno, hermano, conmigo van a leer mucho. Usted está acostumbrado a leer la Biblia solo los domingos. Venimos a que lea todos los días la Biblia, la Escritura, la palabra de Dios. Porque la Escritura es vida. Vamos a arrancar el consejo de la Escritura de Dios. En una palabra, hermanos, que muchos de nosotros hemos escuchado, pero de una manera u otra hemos leído la Escritura de forma superficial y no poder entender los misterios que hablan en la Biblia, códigos ocultos que son revelados a la iglesia para conocer, para saber. Quiero hablar sobre la parábola de la fiesta de las bodas. Dentro de lo que Dios nos ha mandado. Muy bien, está en Mateo 22, vamos a leer todo el capítulo de Mateo y a la luz de las Escrituras discerniendo, disertando el significado de la parábola y cómo esta parábola está asociada a lo que es el carácter de Dios, en un Dios santo, en un Dios justo, es un Dios recto que ha santificado y ha purificado a una iglesia
que ha sido comprada con la sangre de Cristo Jesús. Vamos a leer el versículo 1. Respondiendo Jesús, le volvió a hablar en parábolas, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Y volvió a enviar a otros siervos, diciendo: decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo esto dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron a su labranza, y otro a sus negocios, y otro, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó, enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas de la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Y pues a la salida de los caminos, llamad a las bodas a cuanto halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, buscaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, y a las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio ahí un hombre que no estaba vestido de boda. Voy a hacer una pausa aquí, hermanos. Esta historia se la contaba al mismo Jesucristo en un periodo de tiempo en el cual estaba a pocas semanas o a pocos días, mejor dicho, de la crucifixión. Y esta parábola el Señor la dirigía a los fariseos, a los escribas, incluso a los sacerdotes que en aquella época estaban ejerciendo la administración del templo. Y bien, usted conoce la historia de Nicodemo, que le hablaba en Juan 3, 5 y el 6. Jesucristo le decía a Nicodemo: de cierto, te digo que una serie del agua no podrá ver el reino. Y después dice en el 6: de cierto, te digo que una serie de agua del Espíritu no podrá entrar en el reino. Entrar en el reino, ver y entrar en el reino. Hoy quiero, a la luz de la Escritura, hermanos, compartirles las Escrituras del reino y de lo que es el protocolo, el código de vestimenta y el código de conducta, la justificación y la justicia y la sabiduría y el crecimiento espiritual que como iglesia se nos demanda proceder en una santidad delante de los ojos del Señor, y poder entender lo que es el reino, lo que conlleva el reino, la justicia de ese rey que nos ha a nosotros hecho actos para poder participar en un acontecimiento de unas bodas que estarán llevadas a cabo en el tiempo en el cual el Señor llame a su iglesia. ¿Amén, hermano? Ok, vamos a leer Romanos 14, 17. Miren, antes de leer, hermanos, quiero ver esta parte interesante. Dice esta parábola de las bodas es un juicio profético que anuncia la venida del reino. Hoy sí vamos a leer Romanos 14, 17. Mientras usted lo busca, se lo voy a leer. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu. ¿Ya lo tienen visto, hermano? Vamos a darle tiempo para que podamos leer el libro de Romanos 14, 17. El reino de Dios. ¿Alguien lo tiene listo? Amén. Veanlo entonces también. Vamos a leer la Biblia. 14, 17 dice: Correcto. porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino que es justicia. Ahora, la justicia, hermanos, si ustedes han visto un poquito sobre las leyes humanas, la justicia es ciega, y que la justicia en sus manos porta una balanza donde hay un equilibrio. ¿Y por qué ciega? Porque no ve y no se inclina a favor de nadie. Pero la justicia de Dios es diferente, porque
La escritura en Romanos 3:23 habla del pecado, de que todos pecamos, y por ese pecado, desde Adán hasta nuestro tiempo, aquel que no ha sido justificado con la sangre de Cristo Jesús, por lo tanto se considera que está destituido en pecado de la gloria de Dios y de la participación del reino, y por lo tanto no es apto ni partícipe para poder sentarse a la mesa y poder comer de la vida, de la cena del Señor, y poder heredar la vida eterna. Ahora, el Señor Dios, en su plan perfecto, en su presencia, en su sabiduría eterna, tenía un plan y ejecutó un plan de respaldo para que pudiésemos ser aptos y participar en la justicia y ser justificados. Y la ley del pecado estaba decretada para la humanidad. Jesucristo en Mateo 5:17 vino a cumplir la ley. Y ya nosotros no vivimos en la ley, sino que vivimos en la ley del Espíritu de vida en Cristo, como lo habla en Romanos 8:2, porque la ley de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. No sé si usted se alegra por eso. Buscar lo que hay para que vean, mis hermanos, ahí, o también ustedes pueden leer Romanos 8:2. Se habla de cómo Jesucristo cumplió la ley, toda la ley, hermanos, para ser justificados nosotros, y también como dice que por medio de la fe en Romanos 5:1 fuimos justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 8:2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. También Mateo 5:17 habla de que el Señor no vino a abogar la ley, sino vino a cumplir la ley. Pero se nos ha dado una nueva ley: amarás a tu prójimo como a ti mismo, y amarás al Señor. Sí. ¿No penséis? Bueno, sí. Dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Cumplir la ley. Toda la ley, toda la escritura se resume en esta sola palabra. Vamos a cerrar la casa. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La ley del pecado, ley de la muerte, destitución, muerte eterna, condenación al lago de fuego, separación eterna de Dios, porque Dios es santo, Dios es justo, Dios es perfecto, y Dios demanda a que nosotros vivamos en los estándares de Dios, de la justicia, de la justificación por medio de Jesucristo. Vamos a buscar muy rápidamente, tenemos poco tiempo, Salmos 11:7, hermano, busquen Salmos. Todos estos versículos que voy a hablar hacen referencia a la justicia de Dios, a que Dios es justo, soberano, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Recto. Ya le digo, ¿qué decía en Génesis 6 de Noé? Varón justo y perfecto en sus generaciones. Caminó con Dios Noé, caminó con Dios. Abraham, característica de todos estos hombres, que fueron hombres justos, perfectos, hombres rectos, que igual que Moisés también, que caminaron en rectitud, porque reconocieron la justicia y la justificación solo vienen de parte de Dios. Salmos 33:5. Vamos a ver rápidamente el Salmo 33:5. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Dice el Salmo 37:37. Considera al íntegro y mira al justo. Mira al justo. ¿A cuál justo, hermano? No al justo porque hace buenas obras, sino al justo que ha sido justificado por la sangre de Cristo Jesús.
No hay justos en la tierra. Hay un final dichoso para el hombre de paz, para los que están justificados por la sangre de Cristo Jesús. Tenemos paz para con Dios por medio de esa justificación. No estamos en guerra con el Señor, ni el Señor nos va a decir a nosotros, apartados de mí, hacedores de maldad, porque nosotros estamos en una comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, viviendo en la justicia de Dios. Deuteronomio 32:4. Vamos a ir rápido. Yo voy a tener que cargar de filo asustado a usted si la tiene oxidada, ¿no? No vaya a ser como el pueblo de Israel en el tiempo del gobierno de Saúl, que iban a los filisteos a que trajeran sus hachas, sus herramientas de agricultura. Después de ser una nación poderosa, guerreros, pero eso sucede por dejar a Dios soldado. ¿Lo tienen listo, hermanos? Deuteronomio 32:4. Dice la Escritura: Él es roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Él es justo y recto. Justo y recto. ¿Cómo está la iglesia? ¿Cómo está la iglesia?